Que el Señor te bendiga. Mi nombre es Luis Curones, yo soy de la Iglesia de la Dulce, de los pastores Ángel y Cecilia Herrera. Y quería compartirte una palabra del Señor en esta mañana, esta tarde, en la cual va a estar hablando en nuestras vidas. Y el Señor ponía en mi corazón sobre la historia de Balaam. Balaam, aquel profeta que muchos de nosotros conocemos y escuchamos la historia como una persona que quizás hizo lo malo delante de Dios, que desobedeció al Señor. Pero hoy te quiero hablar, digamos, de la segunda parte de su vida, ¿no? Porque muchos recordamos que fue una persona que, bueno, quiso ser seducida, digamos, por los honores, por las riquezas que le ofrecía un rey. ¿Para qué? Para maldecir al pueblo de Dios. Y él mismo primero dijo que no, pero después fue hacia el rey para hacer eso que requería, que era que hable mal o que diga palabras en contra del pueblo de Dios, ya que se conocía en esa tierra que Dios le había dado algo a él, que todo lo que él bendecía era bendecido y todo lo que era maldecido por él, así era. Entonces, ¿qué pasa? Muchos recordamos esa parte de que, bueno, de que había desobedecido, pero algo que me hablaba al corazón era que yendo de camino, dice la palabra que después que se le aparece el ángel y después que le exhorta del por qué estaba yendo, o sea, siendo que Dios ya le había avisado que no vaya. Dice Balaam que se postró, o sea, se arrodilló, hizo reverencia a Dios y hubo un cambio en su corazón. Porque después ahí dijo, bueno, me vuelvo a mi tierra, no hago esto. Y sin embargo el Señor le dijo, no, ve. Luego de ese cambio, dice la palabra que el Señor empezó a utilizar la vida de Balaam. Y eso es lo tremendo, ¿no? Porque venía de un error, de algo que no tenía que hacer, y Dios tocó su corazón, él se postró delante de Dios, y luego de eso empezó a ser usado nuevamente por Dios. Y eso a mí me habla muchas veces de que quizás en estos tiempos, si nosotros cometemos errores, podemos tener una condena social, podemos tener quizás nosotros mismos cargar una culpa y empezar a escuchar las voces del enemigo que dice, no, ya está, ya pasó el tren, ya fallaste, ya no hay una segunda oportunidad. Y en esta historia el Señor nos habla de que no, de que si hay un quebranto de por medio, si hay una búsqueda genuina, el Señor puede volver a hacer cosas grandes con nosotros. Podemos ver que luego que Balaam llega al lugar donde estaba este rey, que el rey se llamaba Balac, de la tierra de Moab, dice su palabra que, bueno, fue a un lugar alto donde se veía el pueblo de Israel viniendo, y Balaam empezó a bendecir al pueblo de Dios. Lo bendijo una vez, lo bendijo dos veces, y la tercera vez, que también está en otro, dice la palabra que se fue a otro monte y lo veía de otra manera. En el libro de Números, capítulo 24, el versículo 2 dice: y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Esa persona que había hecho un error delante de Dios, le había desobedecido a Dios, luego de que se quebrantó delante del Señor, el Espíritu Santo mismo vino a su vida. Eso es algo tremendo. Y lo tremendo también, el versículo 17 de este mismo capítulo, él está dando una profecía a favor del pueblo de Dios. Y dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y la palabra estrella dice que está puesta en mayúscula. En la palabra de Dios, muy pocas palabras están en mayúscula, y se está haciendo referencia ¿a qué? A que se iba a levantar del pueblo de Israel al Salvador, a nuestro Señor Jesús. Es algo tremendo porque de una persona que había cometido un error, Dios la estaba utilizando a través de su Espíritu Santo para dar una profecía mesiánica. Miles de años atrás, miles de años atrás. Entonces, el Señor nos hablaba y nos habla de que si nosotros le buscamos a Él, el Señor puede volver a hacer lo que Él tenía predestinado para nosotros.
Dice su palabra en Romanos capítulo 11, versículo 29, que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Eso significa que si Dios puso algo en nosotros, si nosotros le buscamos, si nosotros tenemos comunión con Él, el Señor nos va a usar eso que Él puso para su gloria. Dios se glorificó a través de la vida de Balaam y así también puede hacer sobre nuestras vidas. Más allá que nos hayamos ido lejos del Señor, más allá que quizás le desobedecimos y cargamos con una culpa y no queremos volver porque no, ya es como que ya pasó. No, el Señor dice que vuelvas. El Señor está esperándonos con los brazos abiertos, porque Él nos ama, Él dio a su Hijo Jesucristo por nosotros y Él quiere hacer grandes cosas para nuestra vida. Él dice su palabra que tiene preparadas bendiciones, pensamientos de bien y no de mal para cada uno de sus hijos. Que Dios te bendiga en gran manera y que esta palabra haya sido de fortaleza y bendición para tu vida.